Aquí tenemos radiotransmisión. A ver. Ya, a ver. Ya, aquí me dice, las ondas de radiofrecuencia son fáciles en sí de generarse, recorren distancias muy largas y pueden penetrar edificios con mayor facilidad bajo ciertas condiciones. De tal manera que así se hacen muy posibles de ser utilizados en la comunicación, tanto en interior como en exterior. Hay que recalcar que las ondas de radio son omnidireccionales, y así no hay como que estar alineándolo, como es el caso, si no me equivoco, de las microondas, pero ya, eso es otro tema. Las ondas de radio tienen ciertas propiedades, que básicamente nos dice de que en primera depende de la frecuencia y que a baja frecuencia las ondas de radio cruzan bien los obstáculos, pero lastimosamente la potencia es reducida drásticamente conforme se aleja de la fuente. Sin embargo, a frecuencias altas las ondas de radio tienden a ir ya en línea recta, se podría decir, y empiezan a rebotar en los obstáculos que se les atraviese. Y también cabe recalcar que las ondas de alta frecuencia llegan a ser afectadas por la lluvia. ¿Por qué serían afectadas por la lluvia? Tengo entendido que es porque la onda es más corta. Algo así leí en otra parte, no me acuerdo muy bien, pero era como que es más corta y ya las lluvias, las gotitas, digamos, absorben, por así decirlo, la onda y eso ya es atenuación, digamos. Bien. ¿Qué más hay acá? En ambos casos, o sea, y aquí también explica, digamos, ¿no? Que tanto en casos como alta y baja frecuencia, son interferidos por motores y otros equipos eléctricos. Existen distintas bandas, eso también. Están la banda VLF, LF y MF, que son ondas de radio que siguen la curvatura de la Tierra. Aquí hay un ejemplito, un dibujito, que es como que de antena, digamos, ¿no? Pueden ser detectadas a 1000 kilómetros en frecuencias bajas y en menor distancia en frecuencias altas, o sea, se reduce bastante, digamos, ¿no? Después también tenemos las bandas HF y VHF, que estas ondas tienen que ser absorbidas por la Tierra, pero sin embargo, al llegar a la ionosfera, que la ionosfera podría llegar a considerarse como, no me acuerdo qué eran partículas, electrones, no me acuerdo. El punto es que las ondas llegan a rebotar en ese manto, por así decirlo. Llegan a rebotar de tal manera de que llegan de una antena a otra, digamos, ¿no? Y pueden rebotar varias veces, tal cual. Los operadores y de radioaficionados usan estas bandas para conservar o para conversar a larga distancia. Sí, eso sería todo de radiofrecuencia o radiotransmisión. Después tenemos transmisión por microondas, que este es un poco largo, pero ya. Arriba de los 100 milihercios o megahercios, no me acuerdo, ya. Las ondas viajan en línea recta y en consecuencia se pueden enfocar en un haz estrecho. Al concentrar toda esa energía en un pequeño haz por medio de una antena parabólica, casi más que todo como los de TV satélite, como menciona, se obtiene una relación señal-ruido mucho más alta. Básicamente, lo que usted explicó en esa anterior clase, ¿no? De que era más clara. Ya, después es como que esa particularidad de que tiene, digamos, ¿no? De que existe una direccionalidad en caso de las ondas de por microondas, permite de que varios transmisores puedan ser alineados en una fila y se comuniquen con varios receptores sin interferencia, siempre y cuando existan ciertas reglas de espacio mínimo entre cada transmisor, digamos, ¿no? O sea, pueden hacer una hilera y ya ayuda bastante. Después, a diferencia de las ondas de radio a frecuencias bajas, las microondas no pueden atravesar muy bien los edificios. Además, aun cuando el haz puede estar bien enfocado de transmisión, hay cierta divergencia en el espacio. Que también exige, si no me equivoco, de bastante precisión entre tanto el transmisor como el receptor, y eso también ya a la larga llega a ser un problema, digamos, ¿no? Porque hasta incluso cuestiones como los propios vapores del calor igual pueden afectar y demás. Después, la principal ventaja que tiene respecto a concretamente la fibra es que no hay necesidad de hacer como que un tendido de
del cable en sí, digamos, ¿no? Sino que al ser microondas, entonces voy a hacer así básicamente inalámbrico, que es la principal ventaja de todo esto, que se hace un terrenito cada 50 kilómetros, se construye una torre y funcionaría entre comillas como un repetidor, digamos, o sea, generaría todo el sistema, digamos, ¿no? Y así no tendría como que preocuparse por tener que cavar o tener que hacer un tendido de cables, digamos, ¿no? Básicamente. Pregunta antes de que pase para adelante. Ya. ¿Por qué cada 50 kilómetros? Eso no lo sé. ¿Cuál sería la razón? Desde mi punto de vista sería básicamente de que hasta ahí sería el límite para que se considera fiable las señales. A ver, ¿hay alguien más de los que está presente que ha leído, por supuesto, para hacer su trabajo? ¿Sabe por qué estamos hablando de 50 kilómetros? ¿Y bajo cuál es la razón o el concepto de decir 50 kilómetros? A ver, de los que están, vamos a llamar uno por uno. Alejandro Loma, ¿qué leyó de esto? Alejandro. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo está, Alejandro? ¿Usted leyó eso que también dice que las microondas se ponen cada 50 kilómetros y bla, 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 bla? ¿Más o menos? ¿Leyó o no? Leí, pero no lo recuerdo muy bien. Uy, eso es como comer y no llenarse, digamos. Grave. Ingeniero, es de 50 a 100 kilómetros que va en transición por la superficie terrestre. ¿Quién habla? Y eso, Fernando Angulo. Fernando, a ver, ¿cómo es la cosa? A ver. Oh, sí, ¿verdad que son direccionales? Tiene sentido. A ver, por eso, aquí. Vamos, está bien. Ya, lo que yo leí es que la distancia que permite oscilar, ¿no? Es entre 50 a 100 kilómetros y se dan entre las transiciones por la superficie terrestre. Y eso suele darse por las antenas parabólicas. Eso fue lo que leí. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? Había alguien que estaba cuestionando lo que decía usted. A ver, ¿quién era? No era yo que estaba como que dándole sentido a lo que él estaba diciendo, pensando que tiene mucho que ver con la direccionalidad que tienen, digamos, sus propiedades. ¿Quién habla? ¿Sebastián? Sí, soy yo. Ah, ya. A ver, vamos a preguntar a alguien más porque aquí tienen más de uno, tiene que estar en el asunto. Francisco Limón. Francisco. Sí, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, usted métase al baile. Ya, ¿Qué leyó usted de esto? lo que yo he estado leyendo es que como las microondas son muy direccionales y tienen una alta frecuencia, se tiene que hacer un enfoque directamente entre antena a antena, tiene que estar visible. Y para la distancia hay una fórmula que ahorita que la distancia de separación entre la antena dice que debe ser igual a 7.17 por la raíz cuadrada de una constante K, que es el factor de corrección por la altura de la antena. Eso es lo que estaba leyendo. Y Sí. claro, está entre 50 a 100 kilómetros, dependiendo del terreno, ¿no? Ah, ok, perfecto. A ver. Bueno, esto ya les comento, esto es una cuestión interesante. Esa distancia de 40 a 50 kilómetros que se encuentra es cuando se supone que la orografía o el terreno sobre donde estemos instalando es una cuestión más o menos plana. Por ejemplo, eso es válido si queremos ir de aquí al Brasil. De aquí al Brasil, por supuesto, vamos a poner antenas cada 50 kilómetros aproximadamente. Y una de las formas de ampliar la distancia es haciendo torres más altas, una de las posibilidades. Y no hay ninguna otra opción porque más o menos a esa distancia la curvatura de la Tierra ya hace que las señales no lleguen pues al otro lado, sino que ya va a quedar ya no va a haber esa línea de vista. La línea de vista no significa que se vea con el ojo, por si acaso. Su compañero habló de un parámetro de corrección que se llama, hay un factor K multiplicado por no sé qué, en realidad es la línea de vista eléctrica, se llama, o no, de RF que se llama, ¿no? O sea, no necesariamente es que yo tengo que verla, digamos, ¿no? Pero más o menos es la misma idea.
Sin embargo, si la orografía fuera de otro estilo, vamos a suponer serranías, como ocurre en el altiplano, entonces no necesariamente van a ser cada 50 kilómetros, puede ser cada más kilómetros, ¿sí? Excepto de que exista algo en el medio, digamos, ¿no? Pero si los dos lugares donde voy a conectar están a 70 o a 100 kilómetros, bueno, va a funcionar sin ningún problema si la línea de vista existe. Bien, de hecho, en Bolivia está el salto más largo que hay en microondas en el mundo y ha sido catalogado una cuestión extraordinaria y todo lo que sea. Este salto lo hizo una empresa alemana que es Siemens, cuando instaló una red de microondas hace muchos años en Bolivia. Instaló una red de microondas y entonces instalaron una de las torres en un lugar que está más o menos por Cochabamba y llegaron con esa conectividad hasta Trinidad sin nada entre el medio, porque ese cerro estaba a más de 3.000 y tantos metros de altura y Trinidad está solo a 400, 500 metros. Entonces había una teórica línea de vista, pero que quedaba fuera de toda lógica que tenían en la época. Decían que no iba más de 50, 60, 100 kilómetros, digamos. Y esto está documentado, pueden buscarlo en el internet. Creo que son 265 kilómetros y funciona. Entonces, hay que tomar con calma lo que leen, hay que leer un poquito más el contexto, ¿sí? Si es una cuestión plana, por supuesto, la curvatura de la Tierra va a influir, y ahí hay un parámetro de corrección, pero estamos hablando entre 40 y 60 kilómetros si todo fuera plano. Pero como normalmente la vida no es así, ni la Tierra es plana, entonces normalmente puede ser más kilómetros o en algunos casos pueden ser menos, porque no sé, de pronto a ver, fíjense, es un tema muy interesante. De aquí a Montero no hay más que 50 kilómetros, sin embargo, no se puede hacer una conexión directa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un perfil del terreno, vemos que toda la parte de pasando Virubiru y llegando a Warnes, hay como una loma que uno nunca lo ve, pero no lo ve porque es una loma suave, pero cuando uno lo traza y hace el perfil, se llama perfil, cuando tenemos los dos extremos que vamos a colocar la antena y hacemos todo el trazado sobre cómo se vería el perfil del terreno. Y ahí es donde vemos que hay una loma en la parte detrás de Virubiru y toda esa parte, que no permite que una torre se vea de aquí hasta Montero, a no ser de que ponga unas torres muy altas. Por supuesto, la teoría dice que si pongo torres altas del tamaño que quiera, puedo llegar a donde quiera, pero las torres cuestan por el tamaño. Entonces, es una cuestión, un criterio de tecnología versus dinero, ¿no? O sea, es decir, la solución de ingeniería siempre tiene que ser el óptimo entre el uso del dinero y lo que se consigue. Ok, bueno, vamos, siga. Vamos, Sebastián, continúe. Ya. Respecto a las microondas, existen ciertas políticas que se han ido dando a través del tiempo, ya que existió o existe, digamos, una creciente demanda del espectro electromagnético, digamos, ¿no? Que básicamente, eso lo explico en la anterior clase, pero no me acuerdo muy bien, ya. El punto es que, digamos, ¿no? Cada empresa o cada compañía estaba interesada en tener una tajada, por así decirlo, de ese espectro electromagnético. Y obviamente quiere, mientras más ancho de banda, por así decirlo, más obviamente tasa de transferencia. Y obviamente cada gobierno regula eso, o debería de hacerlo, de ciertas maneras y ciertas formas que aquí ya se explican, digamos, ¿no? Cómo se ha ido haciendo. Y a nivel mundial se encarga de una agencia que se llama la I2-URC, ya, que es como que, sin embargo, trata de como que de aconsejar, pero igual los gobiernos pueden hacer caso omiso de lo que le aconseja, entre comillas, digamos, tal agencia. Ya, en el pasado se usaban más o menos 3 algoritmos o formas, por así decirlo, para determinar básicamente qué compañía o qué organización usaba tal ancho de banda del espectro electromagnético. Primero se trató de hacer básicamente un concurso de méritos
que en cierto modo consistía en que cada empresa agarraba y decía, me tienen que dar a mí el ancho de banda o este espacio por esto y esto, digamos, ¿no? Y el que tenga como que más, ¿cómo se dice? Un propósito más útil para el bien público o el interés público, eran quienes era escogido para tener ese espacio, digamos, ¿no? Lastimosamente esto llevó a que como una persona que era parte del gobierno se encargaba de todo eso, porque básicamente era una decisión arbitraria, esto llevó a que haya demasiada corrupción, sobornos y demás problemas, digamos, ¿no? Luego de eso se pensó en otra idea. Se pensó en que se tratase de un sorteo, pero un sorteo así tal cual, digamos, ¿no? Aleatoriamente, randómico, salió un ganador y ese era el que se quedaba con el espacio. ¿Qué pasaba? Que no había restricción sobre en qué empresa podía meterse, digamos, ¿no? Y a veces, muchas veces, o podía haber pasado el hecho de que tal empresa ganaba, pero no estaba interesada en usar ese espectro. ¿Qué pasaba? Lo vendía a alguien que sí estuviera interesado en hacerlo y obviamente era como que ganaba dinero de manera fácil y sin ningún problema o riesgo. Luego apareció una tercera forma de hacerlo, o un tercer algoritmo, que básicamente consistía en subastar ese espacio electromagnético. Se subastaba y cada empresa era como una cualquier subasta, digamos, ¿no? Quién da más, quién da más, quién da más y quién da más. Y el que no pueda poner más, listo, digamos, ¿no? Se lo llevaba. Esto traía harto dinero, obviamente, al gobierno, por así decirlo, y muchos otros gobiernos empezaron a copiarlo. Tal cual. ¿Qué ocasionó esto a la larga? Que muchas empresas u organizaciones se acabaran endeudando y que eran o bien en la bancarrota o muy cerca de la bancarrota. Y después apareció la que tengo entendido se usa actualmente, que es básicamente el hecho de que ya el gobierno en sí no se encargue de eso, no se encargue como que de asignar como tal, sino que los deje, sino que solamente se trata de regular su potencia de tal manera de que entre las estaciones no haya ninguna interferencia entre sí. Sin embargo, han separado algunas bandas de frecuencias llamadas ISM, que son las industriales, científicas y médicas, para un uso sin necesidad de licencia. Ya está. Todo mi clase. Y ya está. ¿Eso es todo? Ya, ¿Sí? eso ya viene después satélites, ¿no? Uh-huh. Ya. Ok, a ver, entonces solo para remachar sobre lo que estaba hablando, Sebastián, de hecho, es un lugar desde donde los gobiernos pueden ejercer el control y normalmente todos los gobiernos tienen el control de esto que es la asignación de frecuencias. No conozco ningún gobierno que no tenga el control de eso. ¿Por qué? Porque de esa forma puede controlar o, bueno, depende, ¿no? Depende de lo que sea. Depende de lo que quiera también el gobierno. Por ejemplo, en Cuba o en Venezuela, basado en la ley de esta asignación, ellos pueden decir, usted no hace y los cancelan y los cierran, etcétera, etcétera. O sea, da para hacer buenos o malos manejos. En Estados Unidos hay una cosa que se llama, un organismo que se llama FCC, Federal Communications, que también rige y da lo mismo en todos los lugares. De hecho, no hay un país que yo conozca que no exista de parte del gobierno el control de las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Así que eso sería solo para completar el asunto. De hecho, está regulado el uso también de las ISM, o sea, de las ondas electromagnéticas que no requieren una asignación previa, sino que cualquiera puede usarlas, ¿no? Pero bueno, ok. Hasta ahí está bien. A ver, entonces yo tengo aquí viendo su trabajo, Sebastián. Bien. Gracias, Sebastián. Puede dejar de compartir. Entonces yo voy a buscar a otra persona que me diga. Ya. Y además voy calificando mientras van haciendo eso. Bien, de acuerdo a
la mezcla súper interesante que hace este señor. Dice que hay un señor apellidado Rejas Guerra. ¿Quién es? José Matías Rejas. ¿Está? José. José Matías. No está. Yo no sé cómo lo hacen, pero no puede haber una persona que presente un trabajo y no esté para defenderlo, ¿sí? Y ahí después, no, bueno, aquí yo tengo que documentar todo, no está en clases. Y bueno, pues ahí quedó. A ver, entonces un próximo que me den. Harold Jason Apaza. Belleza, vamos. Harold, usted continúa. Tendría que estar hablando de cuestiones de satélite, ¿no? ¿Y qué más será? Sí, se ve perfecto. Perfecto, perfecto.
Ok, ok. Bien, a ver, hay varias cosas todavía. No vamos a hacer nosotros, no vamos a pretender hacer cálculos satelitales ni nada por el estilo. Ahí tienen alguna materia que ustedes hacen eso, ¿no? Especialmente los que estudian redes tienen una materia específica donde pueden ver los cálculos de enlaces, cómo se hacen los cálculos de enlaces. No es tampoco tan complicado. Lo que sí es importante es lo que, bueno, hay mucho movimiento en este momento a través de los sistemas inalámbricos y uno de los movimientos que existe es el que está haciendo don Elon Musk, ¿no? Con su red de satélites Starlink y que van a dar internet. En las pruebas que han hecho han logrado 70 megabits por segundo para cualquier móvil. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Ya saben que Starlink ya ha puesto cientos de satélites, ¿sí? En teoría, tienen que haber 12.000 satélites, ¿ya? Nada más y nada menos. 12.000 satélites y esos 12.000 satélites van a cubrir, por supuesto, toda la Tierra. Y bueno, a ver, ojalá sea que funcione porque hay muchos satélites que están puestos, por supuesto. Yo voy a mostrarles algo ahora, después, si puedo. Si puedo. Ah, sí, creo que se puede. A ver. Mm. Bueno, voy a mostrar solamente, si es que me dejan. Mm. Puede desconectarse Harold. Ya se desconectó bien. Yo solo les voy a mostrar una cosa que es una página. Pueden ustedes entrar a Starlink, por supuesto, a mirar. Yo voy a compartir una página solo. Me avisan si ya está visible en mi pantalla. Ahora sí. Creo que sí. Ok. Aquí. Clear, subscribe, login. Business Insider. Ok. Me están molestando con eso, pero voy a ver. Es rápido porque después aparece un detalle. Este es lo que, los 12.000 satélites que van a tener, va a ser una malla de este estilo. Bueno, ya se tapó, ¿no? Porque es una información que, ok, que ponga plata para seguir viendo, más o menos. Entonces lo voy a volver a hacer para que se mire rapidito. Son 12.000 satélites y va a aparecer una cosa así, una madeja, ¿no? De tantos satélites que van a ver por ahí dando vueltas y entonces vamos a tener en teoría este no, es un solo proyecto, hay otros proyectos que corren por si acaso, ¿no? Están corriendo. Hay un proyecto en especial que está desarrollado por esta empresa que se llama de teléfonos Samsung. Samsung quiere poner nada más y nada menos, a ver, creo que aquí se puede ver mejor, nada más y nada menos que 4.600 satélites arriba. Nada más seguro que va a volver a poner ahí que quieren dinero. Esta es entonces una cosa para que se den la idea de cómo es tanto satélite que va a ir arriba para dar, por supuesto, internet, ¿no? Bien, ok. Estamos a muy poco tiempo de esto. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna cosa que quiera que les aclare, les amplíe sobre este tema que tiene que ver con cuestión de radiofrecuencias? La tarea era, ¿no? La tarea era, decía, microondas, satélites, Wi-Fi, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con RF. RF, su compañero trató de explicar de manera interesante cómo es que funcionaba las radiofrecuencias precisamente. Y bueno, después de eso es solo hacer algo más. ¿Alguien que tenga alguna consulta? Ahora. ¿Nadie? ¿Todo está claro? ¿O en el examen se sabe? Ingeniero, una pregunta.
Ujú. Es sobre, o sea, sobre la parte de Wi-Fi. Yo investigué un poco, hay algo que habla sobre el estándar 802.11. ¿Se va a dar Ujú. más énfasis sobre ese estándar? A ver, el estándar 802.11 tiene que ver con todas las tecnologías de Wi-Fi. Y entonces el 802.11 es un grupo de estudio que ha ido desarrollando todas las tecnologías de Wi-Fi. La primera versión fue la A, después apareció B, después apareció la G, después apareció la N, etcétera, etcétera. Entonces es el mismo grupo que trabaja sobre la normativa del estándar. El estándar en la IEEE es el estándar 802.11, que tiene que ver con toda esta cuestión de cuestiones inalámbricas y de Wi-Fi específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitas saber de eso, Carlos? No, o sea, preguntaba, ¿no? Porque como estaba leyendo es un poco, podría decirlo largo ese estándar. Quería saber Eh, si se le iba a dar más énfasis a ese estándar. Ese es el estándar que funciona y que rige a Wi-Fi, digamos, el 802.11. Pero no solamente es a Wi-Fi, es a sistemas inalámbricos normalmente, ¿sí? Es, no es necesario que se aprenda usted el estándar, nadie tiene que aprenderse un estándar, para eso son documentos muy largos y muy complejos. Lo que sí es importante es que se sepa que, ok, pues que usted necesita, es como sea, ¿no? Mire, yo necesito para andar en la calle con mi auto, necesito tener una licencia de conducir para que ellos sepan que yo sé conducir, pero también necesito tener una autorización por alguien, en este caso el municipio o la policía, que me dé una placa para que yo pueda circular. Entonces, ¿qué es lo que necesita? No necesita saber que, qué número es su placa, necesita tener una placa. Entonces, más o menos lo mismo, ¿no? En este caso, usted no necesita saber todo el estándar, pero necesita saber la base, ¿no? Decir, bueno, el 802.11 se rige o dice que hace esto, esto, esto y nada más. No necesita ir uno por uno los estándares, porque hay muchos estándares y de hecho siguen cambiando. De hecho, siguen modificando los estándares de Wi-Fi. Cada vez es más rápido, más distancia o menos distancia, depende de lo que estén queriendo hacer. Ahora todo el mundo quiere tener velocidades ultra altas, digamos, más de 300 megas es muy común. 1.2 gigas es común en la actualidad con sistemas inalámbricos Wi-Fi, pero ahí, si ustedes me hacen recuerdo, que hoy no va a ser posible, pero yo les puedo mostrar un poquito, no todo, porque es una presentación que hice para cómo está el estado actual de Wi-Fi, ¿sí? Y ahí se puede ver en esa presentación de que en realidad las conectividades a través de las redes ya es más a través de sistemas inalámbricos que a través de sistemas cableados. Así que esa parte la podemos mostrar. Bien, como estamos casi al borde del filo de la clase, van a disculpar que entré un poquito más tarde, pero no podía. Vamos a ir directo a la tarea para el día miércoles. Ya vamos a empezar a entrar a otra parte que es Ethernet, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de Ethernet y aquí me falta, en realidad no sería Ethernet, aquí vamos a hablar de dos protocolos, HDLC y Ethernet. Entonces, HDLC es un protocolo de capa 2, por supuesto todos son de capa 2, un protocolo de WAN y esto es un protocolo de LAN, como sabrán. Entonces, con eso vamos a tener ya, estamos entrando a tarea, capa de enlace, ¿no? Capa de enlace. ¿Sí? Esa será la tarea, por favor, lo voy a publicar ahora en un ratito. HDLC y Ethernet. Cada uno de estos temas es más o menos un poquito largo, así que lo vamos a hacer posiblemente en un par de clases, un HDLC en una clase y Ethernet en otra clase, ¿sí? Quizás valga la pena mejor hacerlo así. Vamos, primero, sí, que sea solo una cosa, ¿sí? Para que no mezclemos las dos. Entonces, primero vamos a hacer HDLC y después vamos a hacer capa de enlace, ¿sí? O
Ethernet, que es LAN. Esa sería la tarea, entonces, anótenlas, no es muy largo HDLC, es un solo tema, da para hacerlo en una clase. ¿Sí? ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Nada, bueno, apenas yo termine voy a publicar esto y lo pongo en el lamentablemente, otra vez aquí, esta clase no se grabó porque no entré y no le di grabar. Bueno, pero sé que alguien graba siempre por ahí, lamentablemente es así. Siempre, gracias, Harold. De todas maneras, si alguien me avisa y yo lo pongo para grabar, ¿sí? Y cuando me llegue yo lo reparto, sí, pero sí está Harold y están haciendo lo mismo en otros grupos. Bien, así que así me liberan un poco de ese tema que no es dependiente mío, es dependiente de don Google. Ok, señores, que tengan buenas noches. Yo publico ahora el trabajo, ¿sí? HDLC. Gracias, hasta el miércoles.